Testimonio de Nariño presenta La Entrevista, una conversación amena con la gente que hace la noticia. Con Uriel René Guevara Rivelo. Reciban, amigos televidentes, el saludo cordial de Coral Televisión, del periódico Testimonio de Nariño. Mil gracias por su compañía. Este es el programa La Entrevista. Todos los días estamos aquí gracias a su apoyo. Sabemos que con nuestro periodismo muy positivo estamos trabajando por un mejor presente, por un mejor porvenir. Hemos tenido el privilegio de contar en este set con muchos personajes, hombres, mujeres, líderes que tienen muchísimo que contar, muchísimo que compartir y sobre todo cosas que se proponen para el bien común. Nos interesa, repetimos, todo lo bueno, todo lo positivo, porque sabemos que solos no podemos, que necesitamos de grandes equipos, de colectivos de solidaridad para poder resolver las problemáticas que a veces nos agobian. Hay que ir más allá de la mezquindad y tratar de ser generosos, misericordiosos a veces para poder resolver tantas injusticias, tantos problemas que se dan por falta de igualdad, por falta de equidad. Estamos muy próximos ya de ese día D, el día D que lo han denominado muchas personas para el plebiscito. Y también había otro día D, que era el día de la firma del acuerdo de paz que ya se dio en Cartagena, pero de ahí en adelante van a venir otros días D, por ejemplo, el día de la dejación de armas definitivo, el día en que comience de verdad todo un trabajo por el posconflicto, para la hechura, la construcción de la paz. Uno de los sectores que más ha trabajado en los últimos tiempos en favor de este plebiscito para que la gente adquiera otra dimensión y diga, bueno, estamos muy de acuerdo con lo que se dialogó en La Habana durante mucho tiempo, es el Magisterio Colombiano. La Federación Colombiana de Educadores y de Trabajadores de la Educación se ha regado a lo largo y ancho de la patria tratando de hacer lo que siempre sabe hacer, pedagogía, decirle a la gente, a la sociedad, qué es lo que se ha pactado en La Habana, pero qué es lo que se puede hacer del 3 de octubre en adelante. Para hablar de toda esta construcción pedagógica, de conocimiento, de certeza, de confianza en un voto que debemos dar para refrendar unos acuerdos o un voto para rechazar esos acuerdos, pues está con nosotros el Sindicato del Magisterio de Nariño, Simana, y vamos a contar hoy con la grata presencia del vicepresidente del Sindicato del Magisterio, el profesor Luis Edgardo Salazar, y el presidente de la subdirectiva,
Simana Ipiales, el profesor Ricardo Rueda. Vamos a hablar en primer lugar con el señor vicepresidente de Simana. Mil gracias, profesor Edgardo Salazar, por estar con nosotros, por tener este tiempo en testimonio y compartir con ustedes ese trabajo, esa ilusión para todos que significa decirle sí a esos acuerdos para lograr una paz estable y duradera. Bienvenido. Gracias, profesor Uriel. Saludar a quienes visualizan el espacio y decirle que sí, nosotros estamos en un compromiso civilista, democrático y pacifista de impulsar el próximo domingo en el referendo nuestro candidato es el sí, y por lo tanto nuestro voto va a ser por el sí, porque nosotros tenemos claro que la paz no tiene color político, ni tiene dueño, ni es de Santos, ni es de Uribe, ni tampoco puede ser de las FARC. Alguien decía, profesor Edgardo, por allá, un futbolista, para ser más concretos, decía que la paz únicamente la puede traer Jesucristo o Dios, pero también la paz es una obra de los seres humanos. Nosotros que somos tan amigos de la guerra, de la confrontación, del disentimiento, pues también debemos ser constructores de paz. Si bien Jesucristo y todos los seres trascendentales, los que han liderado todas las religiones, han sido superiores a cualquier hecho, pues también son inspiradores para que nosotros sigamos esos caminos. De lo contrario, ¿de qué valen esas enseñanzas? ¿De qué valen esas Biblias? ¿De qué valen todas esas ideologías? Sino para poder vivir, no para poder morir en paz, porque la gente cree que la única paz posible es la paz de la vida eterna, pero la paz, la que nosotros necesitamos, es la de esta vida. ¿Cómo ha recibido, profesor Edgardo Salazar, el pueblo? En primer lugar, ¿qué pueblos usted ha visitado en los últimos meses en búsqueda de este voto afirmativo por la paz? Sí, nosotros hemos asumido la responsabilidad de recorrer buena parte de los municipios de la provincia de Obando. Hemos estado haciendo presencia también en el Putumayo, hemos estado en Caquetá, Florencia, Puerto Rico, Paujil, en el Meta, hemos estado en La Guajira, en Riohacha, acabamos de llegar de Santa Marta y acabamos de llegar de Barranquilla, también compartiendo con varios pensadores, y usted sabe que mi oficio de historiador pues, me mueve a mí en otros círculos de entender estos procesos desde la historicidad misma de lo que ha pasado con la paz. Entender que la paz no solamente es silenciar las armas, hacer dejación de fusiles, que hay diferencia, ¿no?, entre dejar las armas y hacer un proceso de reinserción. Las FARC han dicho que ellos no son derrotados, que no salen vencidos, que tampoco han entregado todo su ideario, sino que han hecho la dejación de una parte de lo que ellos son, que son las armas. Y entender que para hablar de paz, pues tiene que entenderse la paz como un concepto de cultura estructural. Eso significa que la paz puede tener muchos componentes. Alguien habla de la paz positiva, es decir, de la paz para hacer acciones, hechos y cultura de bien. Otros hablan de la paz en ese mismo sentido, del buen vivir y del bienestar. Otros hablan de la paz cultural, una paz que no discrimine, una paz que no segregue. Otros hablan también de la paz gaia, es decir, la paz no solamente con el hombre de carne y hueso, sino la paz con el contexto natural y con el contexto societal, que son elementos que pueden tenerse como para la interpretación de un concepto más amplio, más polisémico de lo que puede ser la paz. Bourdieu refleja algunas de esas cosas, entre algunos de los autores que recuerdo en este momento, que hablan precisamente del componente de la paz como un hecho estructural y de cultura. La paz entonces es la suma de muchas cosas, como la realidad. La realidad tiene significados distintos, asimismo es la paz. La realidad no es la misma para todos, cada uno tiene su propia realidad, pero la paz tiene que ser universal. Hay, como dice el profesor Edgardo, una multiplicidad de sentidos, y la paz que se busca es esa. En primer lugar, la dejación de armas, la matanza de unos a otros, pero también hay otra paz,
la paz de la naturaleza, por ejemplo, con el medio ambiente, la paz con los seres humanos, la paz con los seres sintientes o los animales. La paz son muchas cosas y también obviamente es una paz del espíritu, la paz con nosotros mismos. ¿Cómo entender, para comenzar esta entrevista ya en contenido de fondo, el plebiscito por la paz? ¿Cuál es su pedagogía? Dos cosas tenemos que empezar diciendo, estimado profesor Uriel. Primero, hacer como un poquito de historiografía de los procesos de paz en el mundo. Esto nos permite a nosotros entender que Guatemala llevó 38 años de conflicto y 11 años de tratados y acuerdos para la paz. Irlanda del Norte, 30 años y 21 años haciendo acuerdos y negociación de paz. Tayikistán, 5 años y 5 años en acordar cosas. En Indonesia, 29 años de conflicto para 5 años de tratados y de acuerdos. Sudáfrica, 11 años de lucha y 8 años de acciones de paz. En Sudáfrica, 44 años, mire, y 5 años para acordar el asunto de la paz. En Burundi, 25 años y 10 años de acuerdos. Y Colombia es el conflicto más largo de la historia en el mundo. Se registran, según los datos y el mapeo, 68 años de conflicto armado con las FARC, y solamente en el último periodo se han tardado 4 años para intentar ponerle fin a este conflicto, que por cierto no está firmándose la paz, sino se está firmándose es la finalización de un conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En esos antecedentes también hay que tener otra premisa historiográfica, los antecedentes, ¿no?, de cómo se han dado los procesos de dejación de armas. Y tenemos claro nosotros que entre el año 1984 y 1987, en el primer proceso de paz se hizo y se firmó fue con el M-19 y con el EPL. Luego, entre 1989 y 90, se dio un proceso de desmovilización del Quintín-Lame y también del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Eso estamos hablando en los años 89 y 90. Recuerdo yo en los años 90 el PRT hace dejación de armas en Ovejas Sucre. En 1991 y al año 92 entran en un proceso de diálogo inicial o continuado con el EPL y unas fases subsiguientes con el ELN en Caracas y en México. En el 94 al 98 hay unos diálogos con la corriente de renovación socialista, que precisamente es el grupo que hace dejación de armas. Hay un trabajo también con algunas milicias en Medellín. Existen algunos elementos de acercamiento y de paz con un frente que fue el Frente Francisco Garnica. El ELN también en España reactiva diálogos para mirar a ver posibilidades de acuerdo. En el 98 al 2000 pues hay un proceso de paz con las FARC en el Caguán, que es el proceso primero fallido que todos lo conocemos. Desde el 2003 al 2008 ha habido un proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia también para ponerle fin a los conflictos. Es decir, hay unos antecedentes, hay unos caminos desde la Casa Verde de 1984 hasta La Habana hoy, que son también motivo de la reflexión y de recrear el asunto. Nosotros estamos haciendo la invitación a participar en el plebiscito, en el entendido de que el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana. La gente nos ha preguntado por qué, y es más, acabamos de llegar de un encuentro internacional de educadores por la paz en Bogotá, y los compañeros de otros países no entienden por qué en Colombia tengamos que preguntarnos si queremos vivir en paz o no. O sea, la gente se extraña, dice que es inexplicable que tengan que preguntar si quieren la paz o no quieren la paz. Entonces uno tiene clara algunos elementos. Mire, cuando hace dejación de armas en el proceso inicial, el M-19, nadie se opuso. Por lo tanto, fue un proceso que tuvo su curso y al final se acordaron todos los elementos propios de ese proceso. En este nuevo proceso, pues a alguien se le ocurrió hacer resistencia civil y liderados pues por un expresidente de la República hacen oposición. Entonces, como hay dos elementos, unos que impulsan el sí y el otros que impulsan el no, pues obviamente tiene que consultarse al pueblo colombiano para que ratifique, para que avale a través de este mecanismo de participación ciudadana el asunto de los acuerdos pactados en La Habana. Entonces hay que decir que hay en el punto, hay
puntos del acuerdo con las FARC son 6, ¿no? El uno es una reforma rural integral, el otro es el asunto de la participación política, el otro es el asunto de la solución al problema de las drogas ilícitas, el otro es el que tiene que ver con las víctimas, el otro es el que tiene que ver con el fin del conflicto, el otro es el que tiene que ver con la implementación y la verificación de los acuerdos. Pero en estos elementos nosotros hemos hecho como una recreación de lo que le está pasando a la educación y de cómo la educación a partir de este nuevo proceso podría entenderse hoy como la oportunidad valiosa. Yo creo que está en uno de los videitos que se llama, el primero es de educación en tiempos de conflicto. Podría servir hoy por hoy, mire, para empezar desde la educación a partir del nuevo contexto, en pensarse en una reforma educativa para el país basada precisamente en una política pública de paz, en una política de reivindicación de los derechos humanos, en una política pública de cultura ciudadana, de convivencia societal y de convivencia escolar, y diríamos nosotros de algunas líneas que el mismo ministerio ha empezado, que son las líneas de competencias ciudadanas. Entonces uno podría mirar que es un nuevo escenario cierto. Si hoy se quiere que la paz se siga tejiendo, como dicen los hermanos indígenas, si la paz se quiere que se siga construyendo, la escuela pues es un escenario propicio para tener escenarios, y como FECODE lo viene haciendo de tiempo atrás, hablamos de la escuela como un territorio de paz. Bueno, fíjense que esta es casi una exposición histórica de lo que ha sido el proceso de paz en Colombia. Son muchísimos, desde el 1984, para no ir para más atrás, pues se entiende que ha habido ya acuerdos de paz. Nosotros nos acordamos muchísimo del acuerdo de paz con el M-19, fue muy cercano, fue en el departamento del Cauca. ¿Quién se va a olvidar de las imágenes de Pizarro, no, de Navarro? Obvio. Hay muchas personas, incluso ipialeñas, que estuvieron muy cerca de esos procesos, y luego supimos también de las consecuencias. Mataron a Carlos Pizarro León Gómez, lo mató un guardaespaldas, según dicen los investigadores. Mataron también después a casi toda la Unión Patriótica, pero aún así se seguía tratando de suscribir acuerdos de paz, el PRT, el EPL, el mismo Quintín Lame, el ELN, que también ha estado metido en varios procesos, pero que no ha finiquitado, también las FARC, las autodefensas. La corriente de y lo único que nosotros nos hemos dado cuenta es que en esos tiempos el gobierno hacía las cosas como quería, como creía conveniente, y el pueblo colombiano simplemente estaba a la expectativa de los resultados. Ahora que un gobierno le da por ofrecer una oportunidad para la refrendación de unos acuerdos, es que ha habido esta situación de conflicto. Fíjense que hay conflicto, ya no hay conflicto armado, sino un conflicto verbal. La gente se enoja. Uno mira cómo los partidarios del no se enfurecen contra los partidarios del sí, se insultan, ponen cadáveres de soldados. Bueno, ese es digamos que es una carnicería a través de las redes sociales, en donde no falta la sangre ni los insultos. Y entonces esa no es la paz, obviamente. Y causa grima mirar a líderes como el expresidente Uribe, como al exprocurador, como al Centro Democrático, como al expresidente Pastrana, que pues si la gente está de acuerdo con el no, pues serán sus ídolos, le han de prender veladoras. Pero hay gente que quiere el sí, y lo que los ve es como unos seres mezquinos que están en contra de una posibilidad de paz. Vamos a mirar ese video que nos propone el profesor Edgardo Salazar, y que tiene relación con la educación en el conflicto armado. En Colombia existen más de 5,5 millones de personas desplazadas de sus territorios a causa del conflicto interno. El 48% de esa población desplazada son niños, niñas y jóvenes que siguen viviendo en zonas donde el conflicto continúa. Son niños, niñas y jóvenes desplazados entre los 6 y los 26 años de edad. En varias regiones del país, más del 30% de la población desescolarizada son niños, niñas y jóvenes desplazados. Muchos pierden el interés en la educación y no creen que retomar las clases sea importante para su futuro.
Además, muchos maestros se ven obligados a desplazarse por amenazas o extorsiones y tampoco hay suficientes docentes calificados. No existen centros educativos adecuados. En algunas zonas del país, el 40% de estos niños, niñas y jóvenes ya tienen hijos. Son niños, niñas y jóvenes que deben trabajar para satisfacer sus necesidades básicas y así apoyar económicamente a sus familias. Para ellos, no es posible estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y la escuela no enseña a trabajar. La educación no tiene en cuenta el contexto y la cultura en la que viven. ¿Qué consecuencias puede tener para un país si los niños, las niñas y los jóvenes desplazados en contextos de conflicto armado no asisten a la escuela? Que sean reclutados forzosamente para el conflicto. Sin oportunidades, los grupos armados se convierten en una opción. Buscando satisfacer sus necesidades básicas, se involucran en actividades ilícitas. Estos niños, niñas y jóvenes desprotegidos terminan siendo víctimas de minas antipersona o artefactos explosivos abandonados. Estos niños, niñas y jóvenes también pueden ser víctimas de violencia sexual o en muchos casos se convierten en víctimas mortales. Estas consecuencias perpetúan la violación de derechos, perpetúan la pobreza, la violencia y el conflicto. La educación aleja a niños, niñas y jóvenes del conflicto armado. La educación le brinda a los niños, niñas y jóvenes oportunidades de vida. Además, la educación ajustada al contexto en el que viven les brinda a las niñas, niños y jóvenes herramientas para la construcción de la paz. La educación genera un ambiente protector para los estudiantes en zonas de conflicto. Le da posibilidades reales a estas nuevas generaciones. Les brinda esperanza y un proyecto de vida concreto. Bueno, el bachillerato pacicultor a mí me enseñó de que en realidad los sueños se cumplen y de que que vale la pena luchar por sus sueños. Un video muy bonito, conmovedor, tiene que ver con los niños. Nosotros siempre hemos dicho en este programa que hay un tesoro muy grande en nuestros hogares y son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros jóvenes. Y resulta que es para ellos, para quienes ha estado destruido el porvenir. Son muy escasos, en cantidades mínimas, se pueden contar con los dedos de las manos los casos exitosos en que un jovencito termine la universidad, sea un gran profesional y pueda tener éxito en el futuro. La gran mayoría de jovencitos se quedan en sus pueblos o tienen que marcharse a otros, pero ya con otras vidas a cuestas. Jovencitos, jovencitas que tienen hijos a escasas edades y que prácticamente tienen que buscar trabajo. Pero como allí mismo dice, la escuela no enseña a trabajar y por eso es que hay tanta miseria o tantas necesidades básicas insatisfechas. Además de esto se une al abandono del gobierno y si el gobierno trata de mirar los ojos, pues todo eso que trata de llegar a la población necesitada, pues se lo roban los corruptos, los ladrones, la corrupción en Colombia que dicen que es más poderosa que la misma guerrilla, el mismo conflicto armado. Entonces la escuela es fundamental
para que haya una reflexión, un trabajo fundamental para después del conflicto. Por eso FECO, del Sindicato del Magisterio de Nariño, la Minga Nariñense por la Paz, que son organizaciones que se han puesto las botas, la camiseta, han empuñado en sus brazos un arma distinta a los fusiles y están educando a la población, concientizando a la gente para que seamos distintos, para que afrontemos unidos con mejores posibilidades este presente y este porvenir. Esta propuesta, profesor Edgardo Salazar, de que haya una educación pertinente, tendiente al posconflicto, ¿cómo se la puede encarar? ¿Cómo se la puede, en primer lugar, entender? Bueno, decir ahí que es parte de la propuesta, está contenida en el video. Es que nosotros entendemos que el escenario de la escuela debe ser un escenario de paz. Cuando usted recorre algunas instituciones educativas del departamento y encuentra los impactos de las balas de fusil en las paredes de la escuela, y eso en algunas zonas cordilleranas es normal. En La Victoria, por ejemplo. En Policarpa, usted eso lo encuentra en la Llanada, lo encuentra en la vía a la costa pacífica, y entonces uno dice, ¿y esto qué? Entonces son sitios de cruce de proyectiles. Encuentra que los territorios, las mismas aulas y los patios de las escuelas son temporalmente campamentos de grupos al margen de la ley o incluso de grupos de la fuerza pública que utilizan esos espacios como campamentos. Usted encuentra de esa población docente desplazada, producto del conflicto, que nosotros hacemos parte del comité de seguimiento a docentes amenazados en el departamento de Nariño y es triste reflejar la realidad. Nosotros tenemos un histórico de muchos maestros asesinados, en el mismo Ipiales hay una cuota dolorosa también y trágica de eso. Incluso hijos de docentes secuestrados. Tenemos en el registro censuras a las cátedras. En algunas partes del departamento no se pueden dictar las ciencias sociales ni las humanidades o son muy condicionadas. Es decir, un escenario de no paz. Por eso FECODE ha dicho que la escuela tiene que empezar a construirse como un territorio para la práctica cotidiana de la paz. La educación con pertinencia social a nosotros nos dice que debemos pensar en una educación que busque mucho la identidad cultural. Los procesos identitarios para nosotros son supremamente valiosos. Los niños deben saber sus orígenes, las comunidades deben saber sus orígenes, entender de dónde vienen en el mundo en el que están y qué otra esperanza de vida se puede proponer hacia futuro. En la educación con pertinencia social nosotros tenemos que tener una armonía directa con otras formas de vivir, es decir, la convivencia, decía yo hace un momento, no solamente es con el otro de carne y hueso, también es una convivencia con el entorno natural. ¿Para qué los derechos humanos? ¿Para qué defender la vida si estamos degradando el medio natural, estamos destruyendo y no tenemos un elemento protector al respecto? Para nosotros la educación con pertinencia social también tiene que ayudar a formar sujetos tolerantes, hombres y mujeres que profundicen la democracia, hombres y mujeres que hagan en su vida cotidiana y en su vida societal pactos de civilidad y pactos de convivencia social, hombres y mujeres que permitan profundizar la práctica de la democracia, hombres y mujeres que se duelan por lo público, hombres y mujeres hoy que se conviertan en guardianes y gestores de paz, de tal forma que tendría que repensarse y reevaluarse el modelo mismo de la educación hacia futuro para que la práctica de estas políticas de paz y de estos acuerdos se vivan en la escuela. Nosotros somos conscientes, no tenemos una escuela preparada para el posconflicto. Le hemos dicho al viceministro de Educación, al doctor Saavedra, no tenemos hoy por hoy maestros preparados para enseñar en el posconflicto. No tenemos unos currículos flexibles, el video lo decía. El niño o el sujeto hoy que de pronto fue reclutado, que vivió toda su parte o buena parte de su vida en el conflicto y necesita una escuela donde pueda aprender y otro tiempo donde pueda trabajar, y esos currículos flexibles usted no los encuentra por ningún lado. Entonces tendríamos que pensar, le seguimos cumpliendo a la OCDE, le seguimos cumpliendo al Fondo Monetario Internacional y nuestra educación se sigue ciñendo precisamente a políticas de
de pruebas saber y de pruebas de estado, y seguimos haciendo simplemente un reporte de relaciones técnicas, o empezamos a vivir, empezamos a construir, a posesionar y a consolidar la escuela como un territorio de paz a partir de la práctica de una educación con pertinencia social para el posacuerdo. Eso de la pertinencia es fácil y es difícil entender. Difícil, bueno, porque la palabra pertinente no sabemos en últimas qué significa, porque creemos que lo que ya viene en los libros o en los manuales o a través de redes sociales, pues eso es lo que hay que seguir, pero la pertinencia es otra cosa, tiene que ver con la realidad contextual, con lo que nosotros estamos experimentando en carne viva, en carne propia, que por ejemplo lo que nosotros aprendamos en los colegios se relacione con nuestra vida cotidiana, que no sean cosas que no nos merecemos. Por eso la desimportancia que adquiere a veces la educación y el desinterés que provoca en los estudiantes, cuando no se les enseña cosas que a ellos les competen y les golpean. Cuando se habla de pertinencia social, entonces, en épocas de posconflicto, pues no va a ser la misma educación, profesor Edgardo, porque una cosa es cómo se vive el posconflicto en La Victoria, en Sucumbíos, en Yaramal, aquí en el centro urbano de Ipiales, o en Llorente, en Policarpa o en Tumaco. Claro, los contextos son totalmente diferentes, entonces la pertinencia es responder a las demandas y a los requerimientos de la gente, de los habitantes y de los territorios. Entonces, estos nuevos visitantes hoy de los escenarios educativos quieren que se responda a las expectativas de su educación, a eso le llamamos nosotros pertinencia. La zona rural necesita una educación pertinente que desarrolle sus iniciativas o sus proyectos productivos rurales. Los bachilleratos técnicos necesitan una educación pertinente hacia sus intereses y hacia sus apetencias. Es decir, aquí hay un escenario válido para hablar de toda una reforma educativa que pretenda pues transformar las sociedades en torno a otro tipo de resolver otro tipo de insatisfacciones o de atender otro tipo de desórdenes societales que, como lo dijera Boaventura de Sousa, a veces el Estado es el mismo, en vez de ser el garante de los derechos, el garante de resolver los conflictos, es el que genera tantos y tantos desórdenes societales en los connacionales de los países. Como le he preguntado en qué sitios ha estado últimamente el profesor Edgardo Salazar, pues a nosotros nos interesa también sobre los efectos de esas visitas. ¿Usted qué ambiente palpa, profesor Edgardo, por ejemplo, cuando va para el Caquetá, cuando va para La Guajira, cuando está en el Putumayo, cuando está en el norte del departamento de Nariño, cuando está en la zona costera? Porque si hay un maestro que ha luchado como debe ser el sindicalismo en Colombia, es el profesor Edgardo Salazar. Pues en las épocas difíciles también aguantó garrote, también fue amenazado de muerte, también ha recibido los sinsabores del trabajo sindical. Hay otros sindicalistas que son de escritorio y de gritos, pero que no han podido entender lo que significa el trabajo de base, la conciencia social, y también hay maestros que se apoltronan en su tranquilidad de hogar y no se comprometen ni en la cátedra, ni en la vida privada, ni en la vida cotidiana. Ser un comprometido significa asumir con responsabilidad sus credos, para que nos entreguemos de cuerpo y de alma a nuestros estudiantes, para que logremos transformarles la vida. No sacamos nada compadeciéndonos de la pobreza de ellos si no les enseñamos a salir de ella. Y el sindicalismo, muchos piensan que FECODE para lo único que ha servido es para los acuerdos laborales que benefician, digamos, las cuestiones salariales, pero no, es como lo de las FARC. Muchos dicen, no, es que las FARC consiguieron todo para sí, y aquí hemos demostrado en otros programas que la paz no estuvo negociando para las FARC, sino para el pueblo colombiano. Así pasó con FECODE, no negocia solo para los maestros, sino para el pueblo colombiano.
Por eso hay una diferencia muy profunda entre lo que es el trabajo sindical, lo que es la revolución en estos tiempos de paz, porque hay que ser revolucionarios también en la paz, solo que la paz va a ser una construcción distinta, revolucionaria en el sentido de que se deben de dejar de hacer muchísimas cosas que se han venido perpetuando hasta hoy. Por eso los compromisos son bastante profundos. Reitero entonces la pregunta, profesor Edgardo, en tantas partes que usted ha visitado, a tantos maestros que ha conocido, tantas sociedades que ha convocado, ¿cómo siente esta convocatoria al plebiscito para el 2 de octubre? Vale. Pues, discúlpeme que mencione muchos autores, ¿no? Pero Edgar Morin habla de un episodio de confrontar las incertidumbres. Y yo encuentro mucha incertidumbre, y mucha incertidumbre se basa en muchas mentiras. Entonces, por ejemplo, las preguntas recurrentes de los maestros dicen, ¿cierto que habrá impunidad y que los guerrilleros no pagarán cárcel? Entonces eso es mentira, porque si usted ve en el Estatuto de Roma algunos elementos de la Corte y los acuerdos están diciendo que habrá penas de 2 a 5 años para quienes no tuvieron participación determinante en los asuntos del conflicto, de 5 a 8 años para quienes tuvieron participación determinante y colaboraron con la verdad y la reparación de las víctimas, de 5 a 8 años de cárcel para quienes reconocen responsabilidad y aportan a la verdad, pero lo hacen de manera tardía, y de 15 a 20 años de cárcel para quienes no reconocen responsabilidad y son vencidos en juicio con material probatorio. Entonces, es decir, ahí hay una verdad que está acordada y no es cierto que los señores que se acogen a este proceso no van a tener cárcel, sí van a tener cárcel. Lo otro que nos preguntan es así, de manera como directa. Se dice que los guerrilleros no se les debería permitir participar en política, y entonces uno encuentra varias respuestas. Hay un video que nosotros le recomendamos con los estudiantes de estudios latinoamericanos que se llama El Baile Rojo, y en El Baile Rojo usted puede evidenciar todo el episodio del genocidio contra la UP. Y hay un capítulo que a mí siempre me llama la atención y lo recreo cada vez que puedo, de Ricardo Palmeras, Simón Trinidad. Y Simón Trinidad era el próximo candidato a ser senador de la República, o posiblemente después de la muerte de Carlos Pizarro, León Gómez, y de la muerte de Bernardo Jaramillo y de la muerte de Jaime Pardo, era posiblemente el que se perfilaba para tener opciones en la presidencia. Y entonces él dice que el destino que le esperaba en esos tiempos era la muerte, porque estaban matando a todos los líderes de la UP. Entonces él toma en ese momento la decisión de irse al monte, de irse a la guerrilla de las FARC, y él es un doctor, es un economista de las mejores universidades del mundo. Entonces son hombres académicos que ojalá miles de esos hombres académicos pudieran estar hoy al servicio social. Un hito en el Congreso. Un hito en el Congreso, son brillantes, y muchos de esos usted los ve haciendo un trabajo interesante. Pero lo que quiero decir aquí entonces es que las FARC deciden dejar su vida armada para intentar una opción política, y la gente se extraña porque hay sí concedidas unas curules para ellos en razón de 10 en el Senado, pero yo quiero decir en el histórico que hemos recreado que hay una comparación de beneficios para las guerrillas desmovilizadas en el mundo. Entonces, por ejemplo, en Colombia de 288 curules, 10 para las FARC durante 2 periodos legislativos, si no alcanzan a sacarlas en la contienda electoral para Cámara y Congreso que se avecina. Pero en cambio en Angola, por ejemplo, de 220 curules, se tuvieron que entregar 70 curules para las guerrillas en su proceso de desmovilización. En Nepal, por ejemplo, de 330 curules, 83 fueron concedidas a los grupos que se desarmaban y se desmovilizaban. En Sudán, de 450 curules, 128 fueron entregadas a estos grupos. En Sierra Leona fueron entregadas, la vicepresidencia de la República, 4 ministros y 4 ministerios y 4 viceministerios. Entonces uno dice, el negocio que entre comillas hicieron las FARC no es de alarmar
al pueblo colombiano, porque en comparación con otro tipo de procesos de paz o de dejación de armas o de fines de conflicto, tuvieron que negociar más curules, tuvieron que entregar ministerios y viceministerios para acordar los procesos de fin de conflicto e iniciar algunos acuerdos en la vía de paz con los grupos alzados en armas en el mundo. Y en la misma Colombia, ¿no? Nosotros supimos, o se dice o se rumora, que por ejemplo otros acuerdos de paz, por ejemplo con el M-19 o algunos de ellos, pues significaba que para el guerrillero que se desmoviliza, pues había la posibilidad de un trabajo o la posibilidad de un recurso económico para que se reintegre a la vida civil. ¿Qué tal? Que un grupo que tiene un ideario político revolucionario, otros que ganan un salario por estar en el monte, les digan, bueno, dejan las armas y se van a la ciudad, y resulta que en la ciudad no hay trabajo para nadie. Entonces yo creo que nadie va a decir, si yo tengo esta forma de vida, dejo esta forma de vida y me voy a la ciudad. ¿Y con qué se va a la ciudad? Muchos de ellos tienen papás, mamás, hijos, hermanos, familia a la cual sostener. Entonces se hacen esas zonas de concentración precisamente por la historia. Así como mataron a los de la UP, pues obviamente si quedaban a expensas de los guerrilleros de las FARC, si quedan a expensas de los paramilitares, por ejemplo, o de los enemigos naturales que ellos tienen, pues los van a exterminar, los van a perseguir, los van a aniquilar. Entonces hay unas formas lógicas de decir, bueno, vamos a dejar las armas, nos vamos a reintegrar a la vida civil, pero necesitamos ¿con qué? Por eso se hablaba de que 1.800.000 al guerrillero, y resulta que no es eso, que en total se les va a dar como 8 millones o como 24 millones. ¿No? En otros tiempos decían que a los que se desmovilizaban les daban un taxi y 10 millones de pesos. Bueno, todo es así, o sea, nunca una negociación es gratuita, por eso se llama negociación. Además, el negocio de la guerra está calculado en 22.500 millones de pesos diarios. Aquí en Ipiales, profesor Edgardo, usted sabe que un proyecto que vale 23.500 millones de pesos sirve para la reconstrucción de 10 colegios aproximadamente. Imagínense, 23.500 millones para 10 colegios. Si eso se gasta en un día de guerra, ¿cómo podríamos decir que esa plata que se va a ahorrar en la guerra, pues no va a ser invertida en la paz? Por eso hay cantidad de organizaciones, veedurías internacionales, nacionales, y también el trabajo del pueblo colombiano para que se diga, bueno, esta plata que se va a ahorrar, que no se la roben los corruptos, sino que sea invertida de verdad en el campo, en esos 6 acuerdos que se han negociado con las FARC en La Habana, que es una propuesta obviamente de trabajo para lo que viene. Sí, yo quisiera aprovechar en razón del tiempo unos datos que obtuvimos del Centro de Memoria Histórica y de la Fundación Paz y Reconciliación, referida a las víctimas. En el video que recreábamos se hablaba de las víctimas en la escuela, pero nosotros encontramos en la línea de tiempo que se maneja de 1960 al 2010, 2012, más o menos, 218.094 muertes en el conflicto armado. De esas muertes, el 19% solamente son combatientes y el 81% son civiles. Hemos encontrado ahí que hay procesos de reparación referidas a tierra, referidas a entrega de dinero y atención psicosocial. Hemos encontrado algunos elementos de justicia referidos con cárcel y penas alternativas hoy en el proceso, y el asunto de la verdad es que para que haya una paz real tiene que haber primero una verdad, tiene que haber una razón de reconciliación y una condición de no repetición. En el asunto de la verdad habrá que preguntarse qué pasó, por qué pasaron los hechos y quiénes fueron los responsables, pero este dato es como conmovedor. En esa línea de tiempo se han registrado 11.751 masacres, pero esas masacres, el 17% fueron producidas por la guerrilla, el 56.6% por grupos paramilitares, el 14.9% por las mismas fuerzas armadas y el 1% por grupos no identificados. 150.000 asesinatos selectivos. Igual, de esos
producidos por la guerrilla en un 16%, grupos paramilitares en 38.4%, grupos armados 27.7%, no institucionales, y la fuerza pública también el 10.1%. Acciones bélicas, 1.344, de esas el 53% son de las guerrillas, el 22.5% guerrilla, fuerza pública, el 16.8% guerrilla, grupos paramilitares, el 5.2% fuerza pública. Ataques a bienes civiles, 715, ahí se encuentran escuelas, hospitales que deberían ser protegidas por el derecho internacional humanitario. 27.023 secuestrados, de esos el 90% por las guerrillas y el 0.4% por grupos paramilitares. Desaparición forzosa, 25.007 desaparecidos. Desplazamientos forzados, también se habla desplazamientos masivos forzados, 5.712.506 víctimas, 4.744 en otro momento. Atentados terroristas, 1.566, minas, quiebrapatas, 10.189, violencia sexual, 1.754, reclutamiento ilícito, 5.156 casos. Esto a mí me conmueve y me lleva a pensar y a declarar de que la paz no tiene que ser un acto individual. Si fuera un acto individual, yo tendría que estar diciendo, hoy no, mire, la primera víctima de mi familia fue mi señor padre, en Mercaderes, Cauca, asesinado por fuerzas al margen de la ley hace más de 30 años. Segunda víctima fue un primo en Sandoná, él era agente de la policía. La tercera víctima, otro primo en la vía Tumaco, él estaba en el escuadrón antiminas, era del ejército, pisó una mina antipersonas, nos lo entregaron en 1000 pedazos. En el mes de octubre fue secuestrada una prima en el municipio de Leiva, 40 días en secuestro, luego nos la entregaron muerta con impactos de Galil. En el mes de diciembre volvieron en Leiva y mataron a otro primo, tal manera que si la cosa fuera como personal, yo tendría que estar en otra postura y diciendo no, pero a mí me llama la atención, y ese es el acto de reflexión, el acto de petición social que estamos haciendo, es que diferenciemos. Nosotros tenemos que pensar en un mundo más esperanzador, en una oportunidad diferente, en un hecho histórico, en una posibilidad de no agredir al congénere, que nos permita este escenario de la vida misma, en ser seres que actuemos de manera racional. Al hombre no solamente debe estar en un estado de racionalidad, sino también ser un ser razonable, y nos falta a veces llegar a ese estado de ser hombres y mujeres razonables, que hagamos la pausa, que reflexionemos, que tengamos la posibilidad de resolver de manera pacífica nuestros conflictos, que tengamos unos niveles de tolerancia, que podamos tener un país en paz, no un país en conflicto, no un país en guerra, que evitemos los detonantes de conflicto y nos esperancemos pues en un abrazo de paz, en un abrazo de hermandad, en un abrazo de fraternalidad, en un abrazo de solidaridad. Creemos nosotros que hay una posibilidad histórica, pensamos en una Colombia diferente, y en ese hecho, pues hombres y mujeres, maestras y maestros, nosotros creemos que somos actores protagonistas, y por eso estamos pidiendo el favor de que voten por nuestro candidato el próximo 2 de octubre, que es el sí en el plebiscito. En nombre de nuestros hijos, familiares, amigos y estudiantes, manifestamos que lucharemos por la paz. Porque hoy que reescribimos nuestra historia, sabemos que nunca podríamos explicarles por qué, pudiendo parar el horror, no lo hicimos. Nosotros, maestros y gente de la educación, votamos por la paz, porque sabemos que los recursos que deberían invertirse en la educación hoy están destinados a mantener la guerra. En nombre de nuestros mayores defendemos la paz, para que, como decía Heródoto, sean los hijos los que lleven a sus padres a la tumba y no al revés, como sucede en un país en guerra como Colombia. En nombre de la convivencia, nosotros alzamos la bandera de la paz, porque sabemos que nuestra responsabilidad esencial como docentes es formar valorativamente a nuestros estudiantes para que aprendan a respetar las diferencias
y a resolver sus conflictos de manera pacífica y dialogada. En nombre de la comprensión, nosotros hablamos de paz, porque aprendimos a doblegar con la fuerza del diálogo y el poder de los argumentos y la verdad al monstruo de la guerra, que siempre se alimenta del odio, de la mentira y la exclusión. En nombre del bien vivir, levantamos la espada de la paz, porque las únicas guerras que vale la pena librar son aquellas que buscan acabar con el hambre, la indiferencia, la corrupción, la inequidad, la injusticia y la ignorancia. En nombre del amor, nosotros cantamos por la paz, porque como docentes sabemos que hay que mediar a los jóvenes para reemplazar el odio, la exclusión y la venganza por la alegría, la inclusión y el perdón. En nombre de la razón y la sensibilidad, nosotros apelamos a la paz, porque la vida nos ha enseñado el poder supremo de las ideas, de los argumentos, porque con la educación alcanzaremos la libertad y la autonomía para superar la sumisión y el engaño a los que hemos sido sometidos durante siglos. En la búsqueda de los caminos de la reconciliación, nosotros marchamos por la paz, porque ante el efecto más silencioso de la guerra, que ha sido el de destruir el tejido social y la confianza, sabemos que podemos generar un cambio cultural que nos permita aprender a convivir de manera civilizada, no a pesar, sino gracias a nuestras diferencias. Por eso hoy, todos los maestros y maestras del país renovamos nuestra afirmación de vida y rechazamos la cultura del terror y la muerte. Muy bien, un saludo muy fraternal. Siempre hemos dicho que ese saludo va para todos los maestros y maestras que hacen parte del magisterio de Ipiales, tanto del sector rural como urbano. También es importante llevar ese saludo a todos los maestros y a las personas que de una u otra manera son los televidentes de este su programa, y de antemano sinceras felicitaciones. Para manifestarle entonces con respecto a su pregunta, en la circular número 40 que emanara la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación después de una actividad realizada el 5 de septiembre en la ciudad de Bogotá, en donde asistieron países para estar con el magisterio colombiano apoyando al sí al plebiscito. De ahí partió la necesidad de que el magisterio colombiano utilizara todos los diferentes medios de comunicación para hacer la difusión por el sí al plebiscito, para refrendar los acuerdos dados entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Por tal motivo, entonces, en esa misma línea de acción se manifestó que hiciéramos asambleas en los diferentes municipios del territorio colombiano, y nosotros hemos escogido para el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, en la institución educativa Pérez Pallar, y desde ya le estamos agradeciendo a su rector por el espacio brindado para la realización de dicha asamblea, y en ella específicamente, además de dar algunas informaciones relacionadas con las actividades de la subdirectiva, actividades que han sido inherentes a las acciones del sindicalismo, también estaremos profundizando especialmente en la socialización de toda la temática relacionada con el acuerdo de paz firmado en La Habana y ahora refrendado en el día D, precisamente 26 de octubre, como día histórico importante para Colombia, para América y para el mundo entero, especialmente digo para los maestros, porque muchos nos han preguntado a nosotros, bueno, los maestros, ¿cómo es que estamos en este proceso y qué es lo que ganamos? Sencilla y llanamente decimos con una sola palabra: todo el dinero que se iba para la guerra será destinado en parte para la educación como un pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos. 26 de septiembre, el día histórico que se suscribió el acuerdo de paz. Hay invitados especiales, ¿no, profe Ricardo, para que los maestros acudan
masivamente este jueves a la Pérez Pallares a partir de las 7:30 de la mañana? Bien, entre los invitados especiales para la realización de un panel que lo hemos llamado didáctico-pedagógico, en donde harán sus respectivas exposiciones y desde luego después de ese panel abriremos las preguntas necesarias que los maestros tengan a bien hacerlo. Los invitados son el profesor Jaime Rodríguez, quien fuera en un momento anterior secretario de gobierno del pasado gobierno que también profesor, el profesor Raúl Delgado. Él hace parte de Minga Nariñense por la Paz en el departamento de Nariño y él es uno de los invitados. Lo mismo se había hecho la invitación, lastimosamente a última hora no puede estar presente al profesor Edgar Torres Palma, quien es el presidente de ARIEN, de los maestros nacionalizados, pero debido a compromisos que tiene con los indígenas en un sector aledaño a Pasto, nos ha manifestado a última hora que no puede estar aquí en la ciudad de Ipiales. Pero bueno, está también como invitado el profesor Jaime Mejía Bastidas, quien es integrante e investigador y un docente profundamente interesado en toda esta temática de la paz, integrante del CEILAT. Y por parte del Comité de Paz conformado aquí en Ipiales está su presidente, el presbítero Manuel Dolores Chamorro, también nos estará acompañando en esta asamblea de delegados con este mismo propósito para decirle sí a la paz, para refrendar ese acuerdo gobierno FARC. Bueno, terminamos esta entrevista. Nos hubiera gustado también que estuviera como invitado en este panel el profesor Edgardo Salazar, que es uno de los que más conocen toda esta dinámica y puede aportar muchísimo al magisterio de Ipiales. Pero bueno, hicimos el programa con él y con eso hemos socializado, masificado toda su información. Bien, gracias profesor Ricardo Rueda por haber estado con nosotros. Queda invitado para hablar después del plebiscito, a ver cuáles fueron los resultados, para hablar de lo que va a ser la jornada electoral el 24 de noviembre. El 24 de noviembre. Siempre vamos a tener tiempo para conversar con usted, porque pues es ipialeño y aquí entre todos nos damos la mano. Un agradecimiento especial a don Óscar Javier Coral Bernal por la conducción técnica, a Coral Televisión por la realización de este espacio. A ustedes, amigos televidentes, mil gracias por su bellísima compañía. Soy Uriel René Guevara Revelo. Muchas gracias. Hasta una próxima entrevista. Levanten una idea en la que creer, vivan para servir a esa idea. No se dejen esclavizar por el mercado. El mundo que tendremos será el que seamos capaces de lograr. Y los latinoamericanos tenemos que ser, por haber llegado tarde y de atrás, un reservorio de lo mejor de la civilización humana, un continente de paz, un continente de justicia, un continente de solidaridad, un continente donde es hermoso nacer y morir, un continente que le dice sí a la justicia, un continente sin odio, un continente sin venganza, un continente que dignifique la existencia del hombre arriba de la tierra como animal que cuida lo portentoso de la creación que ha significado este barco de vida que es el planeta. Denle en contenido la existencia. Porque si no lo hacen conscientemente, el contenido va a ser la cuota que tienen que pagar a cada fin de mes por el nuevo cacharro que tienen que comprar. Y así sucesivamente, ucrónicamente, hasta el fin de vuestros días, hasta que un día los huesos no se levanten y a Dios no queda de ti
ni el recuerdo ni el aliento. Soy lo que dejaron, soy